Perfecto. Vamos a platicar sobre nuestra clase de este día. Y resulta que pues hemos platicado sobre los procesos del alma, los procesos de la luz que hay en nosotros y cómo la luz genera un proceso en nosotros, ¿no? Hemos platicado esa parte de cómo la luz genera un proceso en cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que al día de hoy debemos haber entendido que la luz está manifestando un proceso a través de nuestras relaciones, a través de nuestra salud, a través de todo lo que hacemos. La luz está manifestando un proceso. Y ese proceso pues se manifiesta a través de 4 etapas, que es lo que hemos venido platicando, ¿no? Hemos platicado que pues son las cosas que suceden y las cosas que la luz nos pone en nuestra vida es, en una primer fase pues no las buscamos, simplemente las cosas suceden. En un segundo plano, una segunda fase, despierta en nosotros un deseo de conectar con eso. En una tercera fase entramos en un proceso de maduración para poder recibir aquello, ¿no? Y para poder volver a la fase número 1. Y en una fase 4 hay un rompimiento. Pero cuando existe ese rompimiento, viene otra bendición. O sea, dijimos que hay una continuidad. No sé si se acuerdan. Hablamos que necesitamos tener un pensamiento pues circular, porque nuestro pensamiento es lineal. Y pensamos que en el futuro las cosas se van a acabar y eso es lo que hace que nosotros tengamos carencias y veamos como nuestra realidad de esa manera, ¿no? O sea, vemos nuestra realidad como la posibilidad de que pueda haber una carencia, la posibilidad de que algo pueda terminar, cuando en realidad sabemos que cuando la fase 4 llega a mi vida y hay un rompimiento, es porque algo igual o mejor viene a mi vida. Entonces no hay que ponernos nunca como en esa conciencia de tristeza, de depresión, porque perdemos algo, porque eso simplemente es como una ilusión, porque las cosas que por alguna razón la luz determine que se van de mi vida, si se fue de mi vida eso, significa que algo igual o mejor viene. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen negocios y viven de las rentas de un inquilino o la renta de algún servicio, y cuando de repente se le va un cliente a esa persona, la persona a veces se pone enojada, se pone triste, etcétera. Pero el hecho de que esa persona se vaya de su servicio y que diga ya no quiero, no significa que esa persona tenga una pérdida o vaya a perder a un cliente. Significa que otro cliente como él, pero en una conciencia dadora y en una conciencia de emoción, de entusiasmo, va a llegar. O sea, si esa persona se fue a lo mejor enojado o decepcionado del servicio, va a llegar una persona que esté contento con el servicio. Esa es la ley. O sea, no hay pérdida. Nunca perdemos. Por eso dice la Kabbalah que las bendiciones que Dios nos da nunca se pierden. Porque aunque en su momento pareciera que no las estoy recibiendo, en realidad estoy pasando a través de la bendición. O sea, me llega la bendición en este momento, a lo mejor no la veo, a lo mejor por alguna razón pues truena la relación, una amistad de años, pues simplemente el creador se lleva a la otra persona, y en lugar de yo ponerme en una postura de enojo, de tristeza, de decepción, pues necesito ponerme en una postura de estoy abierto a la situación, ¿no? O sea, me abro a que si la luz permitió que algo se fuera en mi vida o que una puerta se cerrara, es porque de manera paralela, no es porque tal vez, la ley es así, de manera paralela, en otra dimensión, ya está la luz
de que voy a recibir de esa aparente luz que estoy perdiendo en este momento. Entonces, por ejemplo, vamos a poner ejemplos por ejemplo, con el dinero, y de aquí debemos de formar como un pensamiento de prosperidad y de abundancia. Porque a veces, por ejemplo, en el dinero, cuando compartimos, y sobre todo cuando ya nos rebasa un poco lo que compartimos, así compartimos dentro de nuestros límites y gano 10 pesos y comparto 5, pues a lo mejor no rebasa mis límites y no hay problema, no va a tener problema de compartir 5, me quedan 5. Pero a lo mejor si sobrepaso mi límite y mi límite es 8 y empiezo a compartir ya en ese nivel de 8, comienzo a sentir carencia. Cuando estoy dando el dinero siento carencia y siento que se me acaba, siento que no va a haber más, siento que ya no hay posibilidad de que llegue más dinero a mi vida más que esto que estoy recibiendo. Y mi comportamiento obviamente con respecto al dinero, cuando mi pensamiento es ese, es pues de miedo, ¿no? De que no quiero compartirlo y me vuelvo muy restrictivo y me vuelvo muy enérgico y me vuelvo pues una persona muy negativa con respecto a ese tema, ¿no? Puedo ser incluso controlador y puedo ser grosero y puedo ser muchas cosas porque estoy pensando que lo que estoy dando se me está acabando. Y como yo pienso que lo que estoy dando se me está acabando, entonces el dar pierde su cualidad de luz, que es infinita. Dijimos que la luz es una energía infinita de dar, que nunca se acaba. Pero en mí, como yo lo hago desde cierta carencia, entonces ya no tengo afinidad con la luz porque entro en un proceso en el que empiezo a pensar que se me va a acabar. Y como pienso se me va a acabar, entonces dejo de compartir. O comparto, pero lastimo a las personas, pero juzgo, pero de alguna manera controlo o trato de recibir algo. Y mi dar no es un dar que venga desde esa luz infinita. Entonces, y sí es importante que entendamos como esas dos cosas, ¿no? Esa diferencia entre una cosa y la otra, y que empecemos a desarrollar este pensamiento lineal, este pensamiento circular de, amigo, si por alguna razón recibiste 10 y la vida te empujó a dar 8, tú da los 8, fíjate, recibiste 10, fase 1. En la fase 2, me gusta compartir, vale. Fase 3, voy a compartir 8, ya veo carencia, ya me cuesta trabajo, la fase 3. La fase 4 lo suelto y lo dejo ir, pero pienso, cuando lo estoy dejando ir, pienso, Señor, dame más. ¿Por qué le pido más? Porque sé que de forma paralela ya existe esos mismos 10 o más, y que si lo suelto, viene más. Pero aquí es donde no entendemos la luz cómo funciona. Cuando la vida nos pide más, que demos más, es porque la luz nos quiere dar más. Y regularmente las personas pensamos que cuando la luz nos pide más, o cuando la vida nos pide más y nos exige más, es porque nos quiere empobrecer y porque nos está yendo mal. Pero es totalmente lo contrario. Cuando la vida te exige más y te pide más, es porque te quiere dar más. Pero necesita que tú lo empieces a compartir desde esa conciencia para que la luz pueda dártelo que hay en esa dimensión paralela que es la realidad del árbol de la vida. Entonces, cuando compartes, ya existe de manera paralela algo con ese o más valor de lo que estás compartiendo. O, por ejemplo, cuando sueltas, ¿no? O cuando, te digo, por ejemplo, una relación, una amistad y alguien te deja de hablar y te duele porque era tu amigo o era tu amiga. Y tú lo que haces es decir, ok, pues significa que una amistad igual o mejor viene a mi vida. Y en ese momento, cuando lo hago consciente, se empieza a materializar el que conozca a esa nueva persona. Aquí el punto es que lo tengo que hacer consciente para materializarlo. Y lo mismo es con el dinero. Tú lo sueltas, por ejemplo, la gente luego va y, por ejemplo, en la gasolina, ¿no? Que es algo que sube y sube y sube. La gente dice, bueno, está muy cara y paga pensando que está caro.
Y sí, puede ser que esté caro y que sea el pensamiento de esa persona sea lógico, pero en realidad si la persona en lugar de quejarse, en lugar de sentir que está dando, que es demasiado, lo diera y le dijera a la luz, dame más, llegaría otro trabajo, llegaría una oportunidad de, a lo mejor de hacer otro negocio, llegaría una persona que pues te comparte algo y de alguna manera con eso lo transformas en dinero. Al final, no importa cómo se manifieste, recuerden que el cómo le corresponde a Dios, no es algo que me deba preocupar, el cómo me va a llegar el dinero. Si ahorita suelto los 10, de qué manera me va a llegar el dinero, eso no es tu bronca. Eso es el problema de la luz es la que sabe cómo lo va a hacer. Mi trabajo es hacer conciencia de que va a pasar, de que está pasando. Cuando estoy dando, mi trabajo es hacer conciencia de que lo que viene ya está aquí, de que ya es una realidad. Me hago consciente que la luz me quiere dar más, por eso estoy dando más. Por eso cuando la vida de una persona lo mueve, cuando alguien se vuelve una vida muy exigente, porque su familia le piden sus amigos, le piden sus hijos, le piden, y todo el mundo le pide, pues la persona lo que tiene que hacer es dar más, pero pensar cuando está dando más, dame más, porque significa que la luz quiere darle más, por eso le están pidiendo más. Entonces, regularmente nosotros pensaríamos que cuando meditamos que nos llegue más dinero, pues no me van a pedir, sino me va a llegar. Y aquí el punto es que para que nos pueda llegar esa bendición, pues tenemos que conectar con esa afinidad con la luz. Por lo tanto, la vida nos va a exigir dar, porque nos quiere dar. Por ejemplo, no sé, a lo mejor tu pareja llega y te reprocha y te dice, necesito que me des más respeto, que me escuches, o necesito que seas una persona menos voluble, menos enojona, menos lo que sea. Me está exigiendo y me está pidiendo algo. Mi pareja, mi esposa, mi esposo, me está diciendo algo, y si yo me resisto y le peleo y no comparto con esa persona, entonces no tengo vasija para recibir ese respeto, para recibir esa buena fe y esa bendición que me está pidiendo ella. Es algo que la mente le cuesta trabajo entender mucho a la mente, pero si la vida te está exigiendo es porque la vida te está a punto de dártelo. Y puse ejemplos con el dinero porque es algo sencillo, pero hay cosas que son un poquito más complicadas que el dinero. Como por ejemplo esta parte, cuando alguien viene y te reprocha algo y te dice es que te pido tu atención o te pido que seas más atento conmigo. Si tú reaccionas, te enojas y fluyes con enojo con esa situación, entonces te cierras y no tienes una vasija para poder recibir ese respeto y para poder recibir esa consideración. Seguramente la luz quiere considerarte y quiere acercarte gente que vive en esa frecuencia, pero como tú no lo haces, y ahí es el punto, ¿no? Les puedo poner muchos ejemplos porque nuestra mente debe estar en esta frecuencia todo el tiempo. Aquí es donde debemos vivir. Un cabalista debe vivir ahí, porque ahí es donde está lo sobrenatural, ahí es donde están los milagros. Por ejemplo, hace rato pues fui al gimnasio y veo que hay personas que pues no acomodan las pesas donde deben de estar, ¿no? Y entonces en el lugar de donde están las de 5 kilos, están las de 8 y así sucesivamente todas revueltas, ¿no? Entonces llegué y empecé a buscar unas mancuernas que pues usaba, que necesitaba, ¿no? Y entonces veo que todo está desacomodado y el primer pensamiento que me vino a la mente es ¿por qué estas personas no acomodan las mancuernas? Ese fue mi pensamiento. Y cuando caché ese pensamiento, lo que hice fue decir, ok, deseo ser como la luz, y las empecé a acomodar, las bajé todas y las empecé a acomodar en su lugar. Se me quedaron viendo las personas, qué raro que esta persona esté acomodando.
sin ser trabajador ahí, no me pagan nada, las acomodé. Oye, ¿y por qué las acomodé? Porque me di cuenta de una cosa y tiene que ver con esta clase y tiene que ver con este mensaje de este día. Me di cuenta de una cosa, o sea, iba a entrar en fase 3 de la luz porque me iba a empezar a enojar, iba a empezar a ver lo malo en la gente que no acomoda las pesas. Iba a entrar en fase 3. Pero decidí no entrar en la fase 3 o en la fase 4 y enojarme y desconectarme de la luz por esa simpleza de que las mancuernas estaban desacomodadas. Decidí no hacerlo. Mejor decidí acomodarlas. ¿Por qué las acomodaste? Porque decidí llevarme a mí mismo a la fase 1. Porque si la vida me pone una situación que me demanda compartir, como eso, es un acto de compartir y de ser paciente, condescendiente con las personas. Si la vida me pone una situación que me manda a compartir de esa manera, es porque seguramente yo también necesito que la gente sea condescendiente en algunas cosas conmigo. Y como yo tengo esa necesidad y esa necesidad en este momento me está generando separación de algo o de alguien, en este momento yo hago esa acción y en esa acción reparo la fisura que a lo mejor en otra área de mi vida tengo. Por ejemplo, puede ser que alguien se desespere conmigo en algunas cosas y yo sea una persona demasiado desordenada para el juicio de esa persona. Pero con esa acción que hice, esa percepción de separación de esa persona se borra. Porque no existe no existe caos ni vacío. En el momento en el que decidí compartir incondicionalmente con esas personas, en ese momento decidí para mí que otra persona compartir incondicionalmente. Quiero que entiendan esto, somos un espejo y todo lo que me haces, te lo haces a ti mismo. Y todo lo que te hago, me lo estoy haciendo a mí mismo. Entonces, cuando entiendo las 4 fases de la luz, ahora las voy a conectar con las relaciones de las personas. Porque a lo mejor una persona no se merece que sea paciente. He sido paciente muchas veces con ella y una y otra vez, y siempre hace lo mismo y una y otra vez hace lo mismo y hace lo mismo, ¿sí? Está bien que haga lo mismo y sí, me vienen pensamientos negativos con respecto a esa persona, pero cuando se presenta la oportunidad, necesito decidir ir a la fase 1 nuevamente sin pasar por la fase 4. Soy paciente con esa persona, sin tener que romper la relación y decirle, basta, ya no quiero más estar contigo. Mejor voy a la fase 1 y vuelvo a compartir con esa persona. ¿Para qué? Para que al entrar nuevamente en la fase 1 con esa persona y volver a compartir con esa persona, borro todas las fisuras que en algún área de mi vida otra persona estaba viendo en mí, algo como lo que yo estaba viendo en esa persona, que le quitaba y le robaba su paciencia y que eso me hace que ella decida ser paciente. Entonces todo lo que estoy compartiendo de manera paralela en la dimensión del árbol de la vida metafísica, lo estoy recibiendo. Todo, a ver, quiero que lo apunten en su refrigerador, todo lo que estoy compartiendo de manera paralela, no mañana, ahorita mismo, de manera paralela lo estoy recibiendo. Si yo estoy dando 10 pesos, de manera paralela estoy recibiendo 10 pesos. Pero fíjense, pero si la persona que me está pidiendo 10 pesos se los estoy dando y todavía le digo, y ten estos 2 más para que no te sientas mal, y ten otro más para que te alcance para un chicle, y ten otro más para que hoy estés holgado, lo que hice yo con esa persona, de manera paralela el Creador lo está haciendo conmigo. Si le hago más holgada su vida, en mi manera de tratarlo, el Creador de manera paralela está haciendo más holgada mi propia vida. Entonces, construir mi vida es que yo sea capaz de entender primero que todo lo que doy no se acaba.
de manera paralela hay un banco infinito. Yo no entendía esto, mi maestro decía es que el Zohar tiene un banco infinito y si necesitas dinero, si tú enseñas el Zohar y necesitas dinero, siempre el Zohar va a darte dinero. Y yo dije, ¿cómo un banco infinito? O sea, ¿dónde lo busco? ¿Dónde saco el dinero? ¿Dónde saco una tarjeta? ¿No? ¿Cómo es un banco infinito? No entendía cómo funcionaba. Pero cuando entendí, pues es que el Zohar te exhorta a compartir y a compartir y a compartir, a compartir, a compartir, a compartir. Y si tú lo haces, y lo haces el mismo Zohar de forma paralela, la persona me pidió 10 y le di 13. La persona me pidió una sonrisa y le di la sonrisa y un abrazo y aparte le di un consejo. La persona me pidió esto y le di mi 120% porque de manera paralela la luz está creando un 120% para mí. Ese 20% extra está por encima del masal y no es mi destino de el caos que viven las almas, ¿no? No es mi destino, o sea, ese 20% de más es sobrenatural. Digamos que es un dharma, es algo que está por encima, que no tiene como proceso, pues, que ya no hay que pasar 4 fases de la luz para recibirlo, porque va a llegar y lo voy a apreciar, porque me lo estoy ganando. Entonces, una vida que las personas nos pidan, nuestra esposa, nuestros hijos, y la vida nos exija demasiado, y yo me abro con la conciencia no solo a no maltratar, sino a apapachar con mis detalles a las personas, de manera paralela voy a crear una realidad que el Creador siempre me va a estar apapachando con detalles en todas las cosas. Lo único que ustedes tienen que hacer es quitar su atención de lo físico y enfocarse en esto una y otra vez. Practíquenlo. Estas clases, si ustedes se quedan solo en una clase, pues no sirven para nada. No sirven para nada, mejor lean libros de esos que nunca ponen en práctica y ya los ponen ahí en su casa. Si quieren realmente crecer y desarrollarse y vivir la magia de un cabalista, pues entonces necesitan practicar este punto, que es que de forma paralela es la realidad que se está manifestando o que está a punto de manifestarse en mi vida. Yo puedo tomar el control sobre esa realidad en el cómo trate a las personas que están a mi alrededor. Y en el cómo interactúe con esas personas, puedo cambiar y modificar lo que está a punto de pasarme. Hasbe Shalom, está a punto de pasarte un accidente, pero minutos antes de ese accidente alguien llegó muy grosero y te pidió 50 pesos o te dijo, cómprame un taco, hermano, cómprame una Coca-Cola o cómprame. Luego hay la gente así que se te acerca en la calle bien loca y te pide algo. Esa persona que se te acercó y te pidió eso así grosero y feo, si tú lo entiendes, oye, si esa persona es grosera y fea, ¿qué se merece? Pues que no le den nada. Que le conteste con otra grosería. Pero imagínate que no le contesto con otra grosería. No solo no le contesto con otra grosería, sino la hago sentir amada y le digo, sí, como no, espérame, ahorita entro a la tienda y se lo doy. Tenía destinado un accidente, pero como yo tomé el control sobre lo que está pasando en mi presente, entonces el Creador toma el control sobre lo que está pasando de forma paralela y modifica mi destino. El accidente no se da. Por alguna razón, ese día no pude salir. Entonces, observen cómo podemos manipular la realidad, pero la realidad la manipulamos a través de el cómo hacemos sentir a los demás. Y llámese la forma o el medio que use, pues puede ser dinero, puede ser
una palabra, puede ser una sonrisa, puede ser lo que sea. Pero el cómo yo hago sentir a las demás personas va a manifestar mi realidad. Y el cómo yo puedo tomar el control sobre el cómo trato a las personas me hace que el Creador tome el control de lo que está a punto de sucederme. Y el Creador, al tomar el control, pues si me iba a pasar que me tropezara, ya no me tropiezo. El Creador no quiere que me tropiece. Yo me iba a tropezar por ley de causa y efecto, porque eso era lo que yo me había ganado. Pero como tomé el control en cómo traté a la otra persona, entonces el Creador me trata a mí de una forma distinta. ¿Quieres que la vida te trate con abundancia financiera? ¿Qué tan abundante tú tratas a las personas a tu alrededor? ¿Quieres que la vida te trate con prosperidad en tu negocio? ¿Qué tanto tú provocas prosperidad en las demás personas? ¿Qué tanto los ayudas a hacerse prósperos? ¿Qué tanto te enfocas en decirles y en ayudarles a que prosperen otros? ¿Sí? Esta ley espiritual así está todo el tiempo funcionando. Por esa razón, por ejemplo, las personas que están enfermas de cáncer, Hasbe Shalom, pues a veces le dedican un parte de su dinero, un 20% de sus ingresos, lo dedican a donarlo a asociaciones donde ayudan a la gente con cáncer, o donde les dan quimioterapias gratis a las personas, o donde les dan pláticas y les dan información de cómo evitar el cáncer a muchos niños y cosas de ese tipo. ¿Por qué hacen eso? Porque como su dinero está ayudando a que otras personas eviten el cáncer. Entonces lo que hace el Creador es que de forma paralela toma el control de mi realidad y puede quitar el cáncer de mi vida. Y muchos de los que hacen eso ya no tienen cáncer. ¿Sí? Pero ellos tomaron el control. Tomar el control significa que realmente seamos conscientes de que somos uno y de que las 4 fases de la luz es un ciclo que nunca termina y no debemos sentir nunca carencia. Si hoy traté a una persona con mucha abundancia, qué bueno, le solté lo que traía y le digo a Dios, dame más, y te va a llegar más al otro día. ¿Sí? ¿Tienes certeza de que eso va a pasar? Ese es el secreto. Tengo certeza de que va a venir más. Tengo certeza de que si esta persona se fue a mi vida, es porque alguien que realmente me valore y me aprecie y me trate bien está en esa dimensión paralela y estoy a punto de conocerla. Solo tengo que tomar conciencia de ello y tener certeza y ponerme alegre, porque eso es lo que va a pasar. Como un niño que espera que llegue la Navidad o que lleguen el Día de Reyes. El niño está en una expectativa constante de que, wow, ya mañana, y ya al rato, y ya en 10 minutos, y está en esa expectativa todo el tiempo. Igual de esa manera nosotros debemos estar en esa expectativa cuando haya esa transición entre algo que perdiste hoy aparentemente, porque nada se pierde, acuérdate, toda esa energía es una ilusión, en el cómo se va a transformar en otra energía. A lo mejor hoy soltaste 20 pesos, pero eso se transformó en que tu esposa te perdonó algo que le habías hecho y que era imperdonable y te lo perdonó, pero esa energía que tú diste se transformó en eso. O también se puede transformar en que llegue más dinero, o también se puede transformar en que a lo mejor una enfermedad que tenías, Dios me la quita. Entonces, siempre que nosotros apapachamos y le damos y tratamos con amor a las demás personas, sea con dinero, sea con palabras, sea con algo que le damos, sea con algo que le acercamos y le facilitamos, nosotros nos estamos acercando y facilitando nuestra propia vida. ¿Quieres que todo el mundo te ayude? Dedícate a ayudar a los demás. ¿Quieres que el dinero de veras llegue a tu vida de una forma impresionante? Empieza a compartir a las personas que necesitan a tu alrededor y a fluir compartiendo. ¿Para qué lo haces?
para que al final el Creador también me inunde de esa realidad. Entonces, por esa razón dice, no puedo recibir nada que antes no haya dado, y es una ley espiritual. Nada que yo no haya dado, no puedo recibirlo. Entonces, ¿por qué? Porque lo que aparece en la realidad metafísica, yo lo di abajo primero. Lo que aparece para mí en el mundo de las esferas del árbol de la vida y va a bajar a mi realidad, yo lo estoy generando aquí abajo. Entonces, aparentemente estoy interactuando con la gente y con el mundo, pero en realidad estoy co-creando mi realidad y estoy generando a nivel metafísico mi futuro. ¿Quieres ver tu futuro y quieres saber así con certeza qué es lo que te va a pasar mañana? Haz un examen de conciencia y analiza cómo has tratado a las personas a tu alrededor desde hace 5 días. Y eso es lo que vas a vivir mañana. Así como las trataste, así como las juzgaste, así como las transgrediste, así como fuiste muy duro, muy cruel, así de manera metafísica, la vida te va... Hoy hay muchos ejemplos de eso. Lo que está pasando en Estados Unidos con los migrantes y todo ese rollo, lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos no es algo sabio. Si ese hombre fuera sabio, les dejaría vivir ahí, y no solo les dejaría vivir ahí, les facilitaría la forma de conseguir documentos y hacerse legales. Si fuera sabio, ¿por qué? Porque de esa manera él mismo se construiría una realidad en su futuro donde todo el mundo lo ayudara a él. Pero así como está actuando, ustedes van a ver de manera paralela, la luz no va a poder detenerle cualquier juicio que venga sobre él. Y ni el dinero, ni ninguna cosa material va a poder detener lo que viene contra él, ¿no? Y así es como debemos pensar y hay que observar, porque por eso están pasando muchas cosas. Porque esa persona pudiera actuar de otra manera, no le cuesta nada, realmente no perdería nada. No perdería absolutamente nada, solo sus creencias y a lo mejor su odio y su racismo es lo único que tendría que transformar. Pero aquí el punto es que así nosotros, ¿no? ¿Qué nos espejea también esa persona? ¿Qué tan intolerantes somos? Yo he visto últimamente que a veces la gente por cualquier cosa ya se baja del auto y se pelea, ya por cualquier cosita, por cualquier detalle, y muchos ya ni siquiera se pelean, o sea, ya traen un arma de fuego, o traen un cuchillo, o traen algo con lo que te pueden realmente lastimar, ¿no? O sea, ¿por qué no trataste a la otra persona con esa paciencia? Ok, se me cerró y lo que quieras, tienes razón, pero no te preocupes, pásale. Tú pasa primero, no pasa nada. Discúlpame. Oye, ¿cómo le dices discúlpame si te hizo y te lastimó y te agredió y tú eres la víctima? Es que no saben Kabbalah, amigos. Y si ustedes están estudiando Kabbalah y realmente quieren demostrarle a ustedes mismos que están estudiando Kabbalah, tienen que transformar su manera de ver la vida. Y en lugar de frenarse al dar y de esconderse de dar y de ocultarse de dar y de tratar de no dar, tienen que cambiar su mentalidad y dar más, porque el que da más recibe más. Y es todo un proceso, pero hay que entenderlo. En el momento que lo estoy haciendo de manera paralela, el Creador lo está haciendo conmigo. En el momento en el que estoy haciendo ese esfuerzo por los demás, el Creador está haciendo un esfuerzo por mí. Eso es impresionante. O sea, ¿cómo es posible que Dios haga todo un esfuerzo por mí? Sí, si tú te esfuerzas por los demás y haces todo por ellos, entonces el Creador hace todo por ti mismo. Entonces,
no debemos de sentir carencia, no debemos de sentir que nos quedamos pobres, no debemos de sentir esa impaciencia, no debemos de sentir enojo, ira, odio, orgullo, no debemos sentir eso, porque eso significa que no sabemos cómo funciona la vida y no somos inteligentes. Si fuéramos inteligentes, estaríamos co-creando una realidad de bendición, una realidad donde perdono a la gente que me hace daño, una realidad donde ayudo a las personas que no me ayudaron, una realidad donde me esfuerzo y ayudo al que ni se lo merece. ¿Por qué? Porque yo no me lo merezco, porque yo también soy canijo y porque yo también tengo mis detallotes y quiero que la luz me pase por alto esos detallotes. Pues entonces pasa por alto los detallotes de tus hijos, de tus amigos, de tus parientes, de tus conocidos, de la gente que está por ahí en tu calle, porque de otra manera la vida te va a medir con la misma vara y así con la misma cara fea que rechazaste a esa persona y le hiciste llorar. Es así cuando tú llegues muy contento y pienses ya por fin voy a triunfar, te van a poner la misma cara, la misma jetota te la van a poner y va a ser tu rechazo. Exactamente la misma cara que tú hiciste, la misma cara que te rechazó. Ese es como el entendimiento de ese círculo, de ese ciclo infinito, donde mientras esté en un cuerpo físico necesito interactuar con todas las criaturas. Y no necesariamente el compartir solo se limita a las personas. El compartir va desde ponerle agua a una planta. El compartir va desde hablarle bonito a la planta y tratarla con cariño. Porque a mí me gusta que me hablen y me traten con cariño. Por eso hablo con cariño. O porque a mí me gusta que las personas me traten con cierta amabilidad, entonces me comporto con amabilidad con la gente. Entonces lo que doy es mi futuro. ¿Quiero saber cómo me va a ir mañana? Observa qué estás dando hoy. Y ese va a ser tu futuro. Y no solo qué estás dando, cómo lo estás dando. Y cómo estás haciendo sentir al que le estás dando. Porque así la vida te va a tratar a ti. Entonces es muy profundo, hay mucha profundidad en eso, pero es algo que hay que practicar y practicar y practicar y practicar y entender que si lo están dando, no lo tienen que esperar de vuelta de la misma persona ni de la misma situación, sino acuérdense, el creador esa energía la transforma y te la da con el mismo amor con el que tú la estás dando. Entonces por eso debemos esforzarnos que sea con amor y por amor, para que el creador también lo haga con amor y por amor y que me lo dé de la manera que el creador quiera. A lo mejor tú diste 50 pesos y el creador lo que te dio fue una reconciliación. A lo mejor tú lo que diste fue un abrazo a un amigo y unas palabras de aliento y lo hiciste sentir bien y lo ayudaste. Y el creador lo que te dio fue dinero y te llega un negocio increíble. ¿Sí? A veces como que las manifestaciones más grandes, como que las cosas más que nos cuesta más trabajo materializar, se materializan después de a lo mejor una persona que hizo sentir amada, querida, respetada y aceptada a otra persona que nadie había podido hacer sentir así. Esta persona lo hizo sentir así y eso fue lo que le abrió la vasija. ¿Se dan cuenta? Es muy interesante, ¿no? Así que vamos a abrir los micrófonos para que participen o preguntas o lo que quieran. Adelante. Buenas noches, Dios les bendiga grandemente. Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando hay que hacen rifas así de donaciones, digamos para alguna fundación que venden boletos y dice, oye, si me compras 5 boletos,
entras a participas en tal rifa. ¿Eso también es una manera de compartir? Claro, por supuesto, si lo haces con la conciencia de que quieres ayudar a esas personas, es una acción de compartir definitivamente. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿cómo funciona? Bueno, tú eres de México, ¿no? Aunque no vives en México, pero aquí se acostumbra mucho, en algunos lugares, se acostumbraba antes que una persona juntaba una lista de 10 personas y comenzaba a recibir 100 pesos, un ejemplo, 100 pesos a la semana de esas 10 personas, y le daba 1,000 pesos a cada persona cada semana, ¿no? Las famosas tandas. Pensaríamos, pues no hay ninguna acción de compartir en eso, pero fíjense, una persona que da 100 pesos le llegan 1,000 pesos inmediatamente. Y la otra persona que ya dio 200 la segunda semana le llegan 1,000 pesos y así. Y el dinero se empieza a mover. Bueno, esa acción de estar dando para que se genere ese movimiento de dinero espiritualmente es una acción considerada como compartir. Y cuando una persona hace eso, su dinero se le va a empezar a mover y se va a desatorar todos los bloqueos económicos, porque empieza a dar dinero para desatorar la vida de otros. Cuando recibe los 1,000 dice, wow, necesitaba 1,000, y así cada uno. Lo que hizo sentir a esas 9 personas que les dio es lo que hace que también la luz les desatore su situación financiera. Entonces, y lo mismo en las rifas, o sea, cuando tú participas en una rifa, pues cómo hace sentir a la persona que la está organizando, ¿no? Que a lo mejor va a dar un premio, pero tiene una ganancia, y cómo se siente que logró vender todos sus boletos, ¿no? Entonces, y eso de manera paralela es lo que hace que el creador a lo mejor te manifieste a ti un negocio, o que te manifieste a ti entradas de dinero que no tenías esperadas, o cosas de ese tipo. Pero al final todo eso cuenta y es parte de compartir. Y sobre todo lo más importante de eso es pensar cómo estoy haciendo sentir a la persona con la que estoy dándole. Si tu respuesta a esa pregunta que acabo de hacer es, ¿lo estoy haciendo sentir miserable? Porque puede ser que, no sé, yo estoy vendiendo la rifa y tengo que vender 1,000 boletos y me compras uno, híjole, pues me hace sentir como que necesito vender otros 999. Pero me compras 10 y digo, gracias Dios, porque ya le avancé mucho. O me compras 100 o me compras 200, pues digo, wow, gracias. Y cada vez, entre más compartes, más me hace sentir bien. Y como me hace sentir bien, porque más me compartes, entonces el creador de forma paralela te va a ayudar y te va a dar más para regresarte eso que me hiciste sentir. Entonces la acción de dar no es cuánto das, es cómo lo das y desde qué conciencia viene eso que das. Tiene que venir desde una conciencia pero muy elevada para que tú seas capaz de decir sin límite. Quiero ayudar a estas personas que están haciendo su rifa sin límite. Ahí les van 30 boletos. Oye, ¿cómo vas a comprar 30 boletos? Sí, los voy a comprar, ya los compré. Y para que termines de vender tus boletos. ¡Wow! Gracias, qué buena onda, qué buena persona eres. Y no lo hago por buena persona, sino lo estoy haciendo con esa conciencia de que te quiero ayudar a que acabes rápido tus ventas. Y entonces de forma paralela, el creador me pone un negocio donde me gano muchísimo dinero sin tanto esfuerzo y digo gracias Dios, pero esa energía que me llegó así yo la estuve generando y quiero que lo comprendan. No hay que hacerlo con esa conciencia egoísta, pero tienen que saber de dónde viene. Así es como se construye en este mundo. Con el compartir es como se construye esta realidad. Muy bien, adelante. ¿Alguien más? Sí, Cris. Estamos nosotros en un programa de abundancia y
diario se junta 10 pesos, a los 90 días se junta todo ese dinero y se le da a alguien que lo necesite. Lo importante ahora aquí es saber realmente quién lo necesita o a quién se le va a dar para que lo utilice de la mejor forma. La otra, por ahí había un dato de que no eres una gota en el océano, eres el océano en una gota. Y así nos debemos sentir, ¿no? Con esa abundancia. O sea, debemos de sentir la abundancia infinita e ilimitada de Dios. Y con el dinero o con cualquier cosa que la vida me demande dar. Porque puede ser que lo que la vida me demande dar sea un abrazo, o sea cariño, o sea, no sé, palabras de aliento o apoyo a alguien que nadie apoya. A lo mejor mi compartir es que tuve que apoyar a una persona que nadie quiere apoyar, o que todo el mundo la rechaza porque es una persona súper negativa. Bueno, pues yo le doy entrada y comparto con ella y la escucho y ese esfuerzo que puedo hacer por esa persona para buscar realmente su bienestar es mi bienestar. Entonces, imagínense, como dijiste, si nos comportamos y de la fuente de donde lo hacemos es infinito, entonces mi bienestar que estoy construyendo es infinito porque yo soy infinito para ti. Entonces Dios va a ser infinito para mí. Fíjense lo que digo, porque yo en mi dar soy infinito para ti. Y así es como debemos hacer sentir a un hijo, por ejemplo, ¿no? Los hombres a las esposas. Un hombre a su esposa que no la hace sentir como yo, mi amor, soy infinito para ti. Su esposa seguramente está enojada, está con problemas, le pone el cuerno, tiene algo raro hay en su relación, porque ese hombre no ha entendido que debe ser infinito para ella. Y esa es la única manera que ella sienta: este hombre de verdad me ama. Y de manera paralela el Creador, toda esa infinitud que le estoy dando a mi esposa, me la devuelve en amor y en paz en el hogar. Entonces, ¿quieren construir una vida de paz, de amor, de salud? Pues tenemos que ser infinitos para los demás. Yo soy. Acuérdense, la conciencia yo soy, o sea, yo soy, pero soy infinito para los demás. El yo soy no solo es decirlo. El yo soy es, te lo demuestro. Te lo demuestro una y otra vez. Y soy incondicional. Y eso es importante. Es muy importante que lo perciba de esa forma para que realmente tenga un efecto. Adelante, ¿alguien más? Hola, Cris, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Oye, yo tengo varias preguntas. La primera, más fresquecita, es respecto a lo que comenta José muchas veces en el compartir, cómo podemos discernir realmente quién es lo que lo necesita más o bajo qué parámetros decidir a quién compartirle primero. Porque en muchas ocasiones me ha pasado que me piden aquí, me piden allá y se me solicita aquí y allá y tengo 10 pesos y me piden 15, pero ¿cómo sé a quién darle primero o quién necesita primero eso? ¿Cómo tener esa claridad, ese discernimiento? La persona que tiene más vasija es la que más se esfuerza. Por ejemplo, supongamos que hay una persona que... Te voy a poner el ejemplo de las empresas. Imagínate una empresa que es una asociación civil y obviamente vive de los donativos de las personas, pero tú ves que todo el tiempo está pagando publicidad, están pagando sueldos, hacen actividades, muchas actividades para poder sostenerse y todo el tiempo están haciendo y haciendo y haciendo y así, y tienen un esfuerzo, hay un esfuerzo en ellas impresionante. Están en una fase 1 de la luz, pero de manera proactiva, o sea, solitos están en fase 1 todo el tiempo. Esa empresa
es una vasija para recibir más y más y más y más y más. Entonces, el esfuerzo es como la vasija. Habrá otra persona que no se esfuerza, que no se mueve, que no va, no, y quiere más, y quiere más, y quiere más. Ahí el compartir sería decirle de mi parte, no, amigo. Y fíjate, viene desde un lugar también de luz infinita. Le diría que no siempre, hasta que se esfuerce. Entonces no me importaría decirle hoy no, mañana no, pasado no, el miércoles no, el jueves no, y así no. Pero cuando lo empiece a ver que se esfuerza, ahí empiezo a darle. ¿Sí? Cuando veo que ya el motor arrancó y ya va en camino el automóvil, ahí es donde le empiezo a dar más y más y más y más y más para que camine. Pero mientras no desee levantarse, pues no puedo compartirle, ¿no? Eso es cómo discernir a quién dárselo, primero. Segundo, en orden de importancia necesita ver prioridades. Un hombre casado, por orden de prioridades, es a mi esposa, es la primera persona a la que le tengo que dar. ¿Sí? A los hijos, por orden de importancia, a los hijos, a la familia, a tus hermanos, a tus papás, puedes ayudar a tu familia, y de ahí puedes ir a la sociedad. ¿Sí? Pero también tú eres importante, entonces también tú puedes estar como en la primera línea, ¿no? Puede ser tu esposa y tú. Algunos sabios lo separaron como en niveles, por ejemplo, en fases. La fase 1 es el yo. O sea, puedo invertirlo en mi negocio, en mi trabajo, etcétera, en mi persona. La segunda fase es en la pareja y en los hijos. La tercera fase son la familia, los grupos. La cuarta fase son los grupos y la quinta fase es como la humanidad. Entonces, como en esos niveles puedes tú discernir, pues tengo 20, pues los voy a administrar para darle a mi esposa, a mi hijo y poder ayudarlos. Y si veo por ahí que también mi familia, mi hermano, mi mamá, pues ahí les comparto. Y en la medida de lo posible, si yo lo empiezo a administrar con ese orden, me va a empezar a llegar más y más y más. Y puedes tener muchísimo para compartirle hasta la humanidad, pero como que el secreto de llegar a ese nivel de dar va a ser en que sepas cuándo decir no y cuándo decir sí. Y ver, hay muchas personas que comienzan a acercarse porque nada más quieren chupar tu energía, y si tú les das, el creador ya no te da más, porque esa persona, Dios quiere que solita genere su propio sustento. Entonces, como tú le estás robando su capacidad de conectar con su propia divinidad, pues el creador te quita incluso lo que tienes para que lo dejes en paz y él pueda generar su propio sustento. Entonces hay que tener cuidado de no truncarle a la gente su obtención de sustento, ¿no? Porque creo que eso es algo que se da y es algo muy negativo. Entonces hay personas que ayudar es no darles. Y por ejemplo tú y yo, Jor, lo vivimos, ¿no? Lo vivimos cuando empezamos a vivir juntos, ya aquí de grande, ya cuando empezaste a vivir conmigo, pues en muchas cosas te ayudaba y en muchas cosas te pedía y te decía, ahora tú da, y ahora tú da, y ahora tú da, y ahora tú da, y no solo no te doy, sino te pido. Y entonces eso te movió y 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 te volvió autosuficiente. Entonces, si ahora te esfuerzas por dar, tienes vasija para recibir más. Pero si a lo mejor alguien hubiera llegado y solo te hubiera resuelto tus carencias y tus cosas, pues entonces tendrías ese problema de no tener vasija para recibir más. Entre más autosuficiente sea una persona y más se esfuerce por generar su propio sustento, más vasija tiene para recibir más y más y más ayuda y más dinero y otro negocio y no tiene llenadera, porque la persona está esforzándose todo el tiempo. Por eso
es la necesidad que tenemos de todos los días ir a trabajar y todos los días generar sustento. Los hombres todos los días tenemos que pedirle a Dios sustento y tenemos que generar sustento todos los días. Estamos obligados a eso como varones. ¿Por qué? No porque sea pobre y porque esté en carencia todo el tiempo y diga quiero más, sino estoy obligado a hacerlo todo el tiempo porque eso me da vasija para recibir más y más y más y más y más y más. Y si al lado de ti tienes una pareja que quiere más y más y más y más, pues hay vasija infinita, ahí también puedes darle y darle y darle y darle. Entonces, pero todo es cuestión de percepción. El saber a quién dárselo es percepción. A veces le doy más a alguien pidiéndole que dándole. Y creo que eso también tiene que ver con maestría. Dar también es pedir. Hay personas a las que hay que pedirles y eso es compartir de mi parte. Más que darle a esa persona, el que yo le pida es un acto de compartir más valioso. Entonces, por ejemplo, en las clases, en los grupos y todo eso, tiene más valor, más que si yo les dijera, todo va a ser gratis, amigos, no pasa nada, yo lo patrocino todo, no pasa nada. Y ya ni se esfuerzan, ya es más, ni siquiera entran a las clases. Si decimos haz un salmo, ni hacen nada. Y entran de vez en cuando, cada 1000 años. Pues no tienen vasija para recibir más. Pero si ponemos una cantidad de dinero y oye, vamos a compartir y vamos a cumplir esa cantidad de dinero, vamos a darla. Entonces, entre más esfuerzo por darla y 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 darla, tienes vasija para recibir más y más y más y más y más. Y si das más, tu vasija es más grande. Así funciona. Entonces, tiene más valor el hacerte dar que el dártelo fácil. Pero en un inicio tuve que dártelo. Y cuando eras niño, por ejemplo a ti, Jorge, cuando eras niño, te lo daba todo. Pero cuando ya te hiciste hombre, pues ahora también te pido, ¿no? Y ese proceso de transformación es tu fe, es lo que te hace ser independiente y feliz y estar bien en ese sentido. Entonces, y creo que así es como debemos ayudarnos, y así es como debemos ayudar a los hijos, y así es como debemos ayudar a la sociedad también, ¿no? No puedo tener a la gente a mi alrededor solo recibiendo. Eventualmente también le voy a tener que pedir, oye, da algo, ¿no? Da un donativo, da algo, ¿no? Puedes estar así gratis. Eso está mal, eso es pan de la vergüenza. Entonces hay que como discernir eso y también hay que discernir que no le demos pan de la vergüenza a la gente. Porque si le das, pues la persona va a tener pan de la vergüenza. Eventualmente te va a odiar, te va a dejar de hablar, se va a volver hasta tu peor enemigo. Porque se llenó de pan de la vergüenza, porque le diste algo que no estaba listo para recibir. Muy bien. ¿Más? Sí. Bueno, es que si ya lo detallamos al ratito que nos veamos. Muy bien. Pues una pregunta más y cerramos. Yo nada más lo que quería comentar, cuando tú hablaste de los migrantes y de este señor, a mí me pasó cuando yo estaba viendo las noticias, a mí me llama mucho la atención el rostro de este señor, su dureza, incluso hasta su secretaria, que también pues tiene un aspecto así muy arrogante. Y en este momento lo que sí se me vino a la mente es cuánto hay que orar por él, cuánto hay que orar para que esta persona reaccione, para que deje ese odio, para que deje esos desplantes, ese orgullo, pues realmente puedan tratar a las personas migrantes, a las que gracias a estas personas, pues ese país es un país rico y es un país
tiene mano de obra barata y que todo esto él no pueda comprender. Entonces se me vino a la mente y yo dije, pues, a lo mejor la que estoy mal soy yo, porque ¿cómo le puedo dar, cómo puedo venir por alguien que se supone que tiene tanto dinero? Pero yo creo que Dios me hizo reflexionar mucho por lo que nos has dicho. Yo solo quería hacer ese comentario. Muy bien. Excelente, pues entonces nos vemos nuestra próxima sesión. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Por aquí hay un comentario, déjenlo leo. Gracias, Chris. Ahí dice muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Okay, bye.